capítulo 13, verso 2 en adelante. Génesis 13, 2. Dice así la palabra del Señor. Lo tenemos, amén. Y Abraham era rico, así dice. Abraham era riquísimo en ganado, plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó ahí a Abraham el nombre de Jehová. Pero también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Aquí tenemos la historia de un tío y un sobrino, ya que Lot era hijo de su hermano que había muerto en Harán, sobrino de Abraham. Y ellos, si uno lee el verso 1, dice que regresaron de Egipto, donde obtuvieron una gran riqueza. Tenían ganado, oro y plata. Tanto Abraham, la Biblia no dice que era rico, dice que era riquísimo, o sea, tenía exageradas de posesiones. Fíjate, las riquezas no necesariamente determinan la condición de una persona, porque aquí tenemos dos personas que, aunque son familiares, uno es tío y el otro es sobrino. Uno es extremadamente rico, el otro, la Biblia dice que tiene muchísimas posesiones, también era muy rico Lot. Sin embargo, hay una diferencia entre ambos. Fíjate, Abraham, a pesar de que era riquísimo, la Biblia nos dice muy claramente que volvió por sus jornadas desde el Negev, a donde había estado antes entre Betel y Jai, y dice el verso 4, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. La diferencia entre Abraham y Lot es que Abraham, donde quiera que él llegaba, lo primero que él hacía era establecer en ese lugar un altar, edificar un altar, levantar un altar, y ahí invocaba a Abraham el nombre del Señor nuestro Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Ya pasamos a todos los niños hacia arriba, adolescentes también, ¿verdad? Y bueno, es interesante que de Lot no se dice lo mismo. No dice, llegó Lot a tal lugar y lo primero que hizo, ¿verdad?, antes de edificar su tienda, fue edificarle un altar a Dios. Porque Abraham es el hombre espiritual, él tenía una relación con Dios, como esperamos que todos y cada uno de nosotros tengamos una relación con Dios. ¿Cuánto es que las riquezas hacen daño? Las riquezas hacen daño, mis amados hermanos, cuando esas riquezas nos alejan o nos apartan del Señor nuestro Dios. Pero si alguien es rico como Abraham y tiene muchas posesiones, pero tiene un corazón para arrodillarse, para honrar, para edificarle altar, para darle adoración al que vive por los siglos de los siglos, Dios no tiene problemas con eso. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos busca no es la riqueza, Dios busca nuestro corazón, Dios busca nuestra vida que esté rendida delante de Él, que le reconozcamos como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces Abraham, a pesar de que era muy rico, tenía una relación con Dios. Él le adoraba, él exaltaba, él sabía que era Dios quien le había dado toda esa riqueza. Él sabía de que su corazón le pertenecía al Señor.
Y aunque Lot era muy rico, no se dice lo mismo de él. La Biblia dice que había tanta riqueza en esta familia que la tierra ya no era suficiente para que ellos habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y esto llevó a conflictos, porque dice el verso 7, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Hubo contiendas. ¿Por qué? Porque no había suficiente agua, no había suficiente pasto. Y entonces los pastores decían: mira, yo vi primero el agua, yo llegué primero, y comenzaban las riñas para poder sustentar el ganado, las ovejas, ¿verdad? Ahí en la tierra del Medio Oriente. Y entonces empezaron los conflictos. Pero entonces Abraham, dice en el verso 8, entonces Abraham le dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos. No debe de haber entre nosotros esas diferencias, esas discusiones, esa enemistad entre mis pastores y entre los tuyos. ¿Por qué? Porque somos hermanos, somos familia. Y esto es una gran diferencia en la vida cristiana, en la vida espiritual. La persona que es espiritual busca establecer sanas relaciones para con los demás. Y si hay algún altercado, esa situación se aborda, esa situación se habla, se platica, pero no comenzamos nosotros a venir y a echarle más bien más leña al fuego para que haya más altercado. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Somos hermanos en Cristo. No podemos darnos el lujo de estarnos nosotros peleando, de estar, ¿verdad?, disparando para un lado y otro, y porque de esa manera lo único que vamos a expresar es nuestra carnalidad. Cuando uno lee la carta a los Corintios, Pablo le dice a los Corintios: ustedes, le dice, son carnales, porque habiendo disensiones entre ustedes y malas relaciones, lo único que están expresando es su carnalidad. No puedo tratarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Porque los niños, ¿verdad?, empiezan una discusión: ¿y tú qué? ¿y tú qué? Y comienzan a pelearse, ¿verdad?, entre ellos. Pero eso no puede ser dentro del pueblo cristiano. Abraham era un hombre maduro y él dijo: bueno, ya empiezan a haber problemas, altercados, vamos a tratar esta situación. No debe de haber altercado entre nosotros, entre mis pastores y los tuyos. ¿Por qué? Porque somos hermanos. ¿Qué somos nosotros? Hermanos. Y los hermanos podemos tener una diferencia, pero al ratito nos contentamos. Lo pasamos por alto. Pasamos por alto la ofensa. Pasamos por alto todo aquello con que nosotros hayamos sido ofendidos. Hoy en día la sociedad sufre porque hay mucho estrés, que las personas tienen mucha presión. Hay mucha gente que anda a la defensiva. Vas manejando y te lamentan y te dicen hasta de lo que ya no. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente pues las personas están ya predispuestas a la violencia. Y hay altercados muchas veces con vecinos, hay altercados con personas aún dentro de la misma iglesia. Hay gente que se descontentan el uno para con el otro. Pero eso solo refleja nuestra falta de espiritualidad en Dios, porque entre los cristianos no debe de haber altercados, porque somos hermanos. Y si llega a haber una diferencia, hay que hacer lo que hizo Abraham: abordémonos, sentémonos para ver qué es lo que está aquí sucediendo. Y Abraham le dice: ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si tú vas a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes de que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra.
Y entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Lot es el hombre carnal, que se deja guiar por lo que ve, se deja guiar por la vista. Abraham es el hombre espiritual cede, es flexible. Él le dice: mira Lot, aunque yo soy el mayor, yo soy tu tío, aunque yo te adopté casi como un hijo, aunque yo te crecí, te voy a dar la opción de que escojas hacia dónde quieres ir. Escoge la tierra. Si tú te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Te doy el privilegio de escoger a dónde quieres poner tu campamento. Yo te pregunto, ¿qué harías tú en una situación como esa? Tienes ganado, tienes pastores, tienes que sustentar ese ganado. ¿Permitirías que otro escogiera en lugar tuyo? ¿O escogerías tú primero? ¿Qué haríamos nosotros? Y esto habla del corazón de este hombre llamado Abraham. Él era un hombre espiritual, él sabía que la riqueza que él tenía no dependía de si era tierra de riego o si era la montaña. La bendición de él dependía del Señor nuestro Dios, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza en ello. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Alábenlo porque Él vive. Bendito sea el nombre del Señor. Lot se dejó guiar por vista, pero la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero el final es camino de muerte. Es camino de muerte. Y entonces, mis amados hermanos, Lot escogió toda la tierra de riego, a la orilla del río. Las Vegas dijo: ahí hay agua y hay paz. Ya la hice. Voy a tener abundancia, voy a tener riqueza. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán, o sea, en las montañas. En tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas ¿hasta dónde? Hasta Sodoma. El peligro de nosotros dejarnos guiar por vista y no por Dios radica en que si yo escojo, muchas veces voy a escoger mal. Porque él fue poniendo sus tiendas junto a Sodoma. No las fue poniendo junto al altar de Dios, las fue poniendo junto a Sodoma. Y mira lo que dice el 13: mas los hombres de Sodoma eran malos. ¿Cómo eran los hombres de Sodoma? Malos y pecadores contra Jehová en gran manera. O sea, esos no eran de a poquitos, esos eran pero perversos y destrampados con toda la palabra. Y entonces imagínate a dónde estaban llevando Lot, no solo a sus ganados, sino también a su familia, a su esposa, a sus hijas, a un lugar tremendamente peligroso, donde había maldad, donde los hombres eran pecadores contra Jehová, pero en gran manera, donde, mi amado hermano, las cosas ahí están completamente difíciles. Y entonces ese es el peligro de que nosotros escojamos lo que vamos a hacer en la vida por vista y no nos dejemos guiar por Dios. Mira, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta a Dios en todo aquello que hacemos, en todo aquello que nosotros decidimos. Porque si nosotros hacemos lo que nos dejamos guiar por vista, por nuestros deseos, por lo que nosotros queremos, podemos fracasar dentro de nuestra vida cristiana. Entonces, cuando uno ve el capítulo 18, Lot va y se establece en Sodoma y va poniendo ahí su tienda, viendo que era una tierra de riego, como el huerto del Señor. Entonces, en el capítulo 18, verso 20, tenemos a Abraham en un encuentro con Dios. Llegan ángeles a visitarle. Y entonces
Dice la Escritura en el 18:20. Entonces Jehová le dijo a Abraham: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, yo lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová, aún delante del Señor. Y se acercó a Abraham y le dijo: ¿destruirás también al justo juntamente con el impío? 3 ángeles en forma de varones habían visitado a Abraham. Y él los atendió creyendo que eran forasteros, les dio de comer, les lavó los pies. Pero ellos iban con rumbo a Sodoma, porque iban a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham trata de interceder por la gente de esta ciudad, porque Abraham se acuerda que allí vive su sobrino, sus sobrinas. La familia de él se ha ido a vivir a esa ciudad. Y dice Abraham: wow, Dios me acaba de revelar que va a destruir ese lugar, y voy a interceder delante de él para ver si puedo librar la vida de mi sobrino Lot. Y entonces Dios le dice a Abraham a Dios: destruirás también al justo juntamente con el impío. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Fíjate, no se sabe exactamente cuántos habitantes tenía la ciudad de Sodoma y la ciudad de Gomorra. ¿Por qué? Porque quedaron hechas cenizas. Los arqueólogos lo único que han encontrado en ese lugar es cenizas, y han encontrado monumentos de sal. Eso está a las cercanías a lo que es el mar Muerto. Y lo que se cree que sucedió en Sodoma y Gomorra es que cayó un meteorito. Los meteoritos, cuando atraviesan la atmósfera, se incendian por el choque, ¿verdad?, con el campo magnético de la Tierra en la atmósfera, y entonces se incendian y se hacen bolas de fuego. Y todo ese fuego y azufre llovió sobre Sodoma y Gomorra y la hizo añicos, la hizo cenizas en un momento. Y lo único que hay ahí ahora es que han encontrado un cráter en las cercanías del Mar Muerto, donde estaba Sodoma y Gomorra, donde cayó el meteorito, y han encontrado muchas cenizas. Y el lugar hoy en día es completamente desierto. No hay vida. ¿Por qué? Después que hubieron ciudades que estaban, ¿verdad?, junto al Jordán, donde desde el Jordán desemboca en el Mar Muerto, junto donde habían ciudades muy prósperas, muy bendecidas. Hoy en día lo único que hay es desierto, es cenizas en ese lugar. Y decía un historiador: ¿no será esto una imagen del juicio de Dios? Donde antes había abundancia, donde había de todo, hoy en día no hay absolutamente nada más que arena y cenizas en ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios destruyó la ciudad de Sodoma y Gomorra, y no quedaron registros de cuántos habitantes realmente habían en ese lugar. Pero ahora dice: quizás hayan 50 justos dentro de la ciudad, dentro de los miles que hay. Quizás 50 personas hagan el derecho, hagan las cosas bien. Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Lejos de ti, le dice, está el hacer tal que haga morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si allá en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a esos 50 justos. ¿Sabes por qué Dios no ha destruido nuestro mundo a causa de tanta maldad que hay? Es por causa de todos aquellos que hemos sido justificados y que hemos creído en el sacrificio
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que hemos creído en Él. Es por causa de todos aquellos que hemos creído que todavía la misericordia del Señor sigue viva sobre nuestro mundo. Cuando dicen amén, alábenlo, que esté vivo, que Cristo sea el nombre del Señor Jesús. Por eso es que vale la pena mantener nuestra fe en el Señor. Si hay 50, le dice, yo no voy a destruir ese lugar. Y Abraham replicó y le dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. ¿Qué dijo Abraham que era? Sé lo humilde que era Abraham, a pesar de que era, no dice que era rico, era riquísimo, era el Slim de aquel tiempo. ¿Y qué creía Abraham que era él? Polvo y ceniza, no se creía la gran cosa. Porque ahí es donde comienza el problema del ser humano, cuando nos creemos mucho. Él dijo, yo solo soy polvo y ceniza. No soy gran cosa, Dios. He comenzado a hablar a mi Señor. Quizás faltarán de los 50 justos, quizás falten 5. Destruirás por aquellos 5 toda la tierra, toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré si allá ahí 45. O sea, ¿cuánto le bajó a los 50? 5. Y cobran años, y 45 años. Y volvió a hablarle y le dijo, quizás se hallarán allí 40. ¿Cuánto le bajó? Otros 5. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor, si hablara, quizás se hallarán ahí 30, ya le bajó 10 más. Y respondió, no lo haré si hallare ahí, ¿cuántos? 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán ahí 20. No la destruiré, respondió, por amor a ¿cuántos? A 20 justos que vienen de la ciudad. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez más. Quizás se hallarán ahí 10 justos. Y él le dijo, no la destruiré. Respondió, por amor a los 10 justos. Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham se volvió hacia su lugar. Los ángeles iban a constatar, y si hallaba 10 justos en toda una ciudad, no la iba a destruir. ¿Cómo iba a ser, hermanos, la maldad del final de los tiempos? El Señor decida destruir la tierra. Si ahora tenemos maldad, imagínate cómo va a ser en unos años cuando Dios decida. El Señor dijo, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, irá a hallar fe en la tierra. Habrán esos 10 justos en una ciudad. Las cosas se van poniendo de mal en peor. Se están poniendo difíciles. La humanidad a gritos está pidiendo que llueva fuego, porque quiero decirte que el mundo antiguo fue destruido por agua, pero el mundo actual está reservado para el fuego. La Biblia dice que las naciones se afanan para el fuego que ha de caer, que ha de llover, y vendrá un juicio en donde Dios hará juicio sin misericordia sobre todo aquel que hace lo malo. Pero al igual que el otro, Dios va a librar al justo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En el capítulo 19 encontramos cómo fue el desenlace de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Llegaron pues, dice 19:1, los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, donde estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo:
Ahora, mis señores, les ruego que vengan a casa de su siervo y se hospeden y laven sus pies, y por la mañana se levantarán y seguirán su camino. Y ellos respondieron: no, en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos, ¿cuánto? Mucho, hasta que fueron con él y entraron en su casa. Y él les hizo banquete, coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Cuando uno lee esto, el verso 5 en la Nueva Traducción Viviente dice: sácalos para tener sexo con ellos, para violarlos, para abusarlos sexualmente. Qué terrible, hermanos, o sea, la maldad de Sodoma. Miraban a un extraño y lo andaban violando, secuestrando, matando, asesinando, y era una cosa insostenible en la ciudad de Sodoma. Y todos, desde el más viejo hasta el más joven, se habían completamente corrompido. Estamos viviendo los últimos tiempos, mis amados hermanos. Mira, en las cartillas de educación, desde el segundo grado de primaria, les están adoctrinando a nuestros niños a que ellos puedan escoger qué quieren ser. Ya vienen los derechos sexuales y reproductivos y les están metiendo en la cabeza ideas que son terribles en nuestra generación, y eso es una tendencia mundial. La sodomía, el homosexualismo, el lesbianismo, todas esas formas degradantes del ser humano están en boga en nuestro tiempo. Y es terrible lo que está sucediendo. Sácalos para que los abusemos sexualmente. Qué terrible estos dos hombres que llegaron. Esa era la situación que prevalecía en Sodoma. Por eso la palabra sodomía llegó a representar actos sexuales ilícitos. Y eso ha significado la palabra sodomía. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y, cerrando la puerta tras de sí, les dijo: les ruego, hermanos míos, no hagan tal maldad. Fíjate, Lot dijo: eso que van a hacer es maldad. Porque la Biblia dice que hay que aquel que a lo bueno le llame malo y a lo malo le llame bueno. Hoy en día quieren hacer ver todas esas perversiones como algo bueno, pero hay de ellos. No saben que un día se van a enfrentar al juicio de Dios. Yo un día prediqué sobre este tema y, ¿sabes? Una familia se levantó y se fue, porque estaban tolerando la conducta de su hija, estas conductas de perversión. Y estamos viviendo tiempos difíciles donde la gente quiere hacer lo que le da la gana, pero yo quiero decirte: tú teme al Señor tu Dios, porque Él vendrá en el momento en que menos esperemos a hacer juicio a la tierra. Y la Biblia dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes de muchos, donde aún los más fuertes se pondrán pálidos delante del Señor nuestro Dios. Aleluya. Les ruego, hermanos míos, no hagan tal maldad. El verso 8 se interpreta como un lenguaje persuasivo. No es literal necesariamente, sino que le dice aquí: ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, o sea, son vírgenes. Se las sacaré afuera, hagan con ellas como bien les pareciere. Solamente que a estos varones no les hagan nada, pues vinieron a la sombra de mi tejado. El lenguaje persuasivo es: bien, lo que ustedes van a hacer es peor de que me violaran a mis dos hijas.
reflexionen, vean bien lo que están haciendo, por favor no lo hagan. Pero ellos respondieron y le dijeron: quita allá. Y añadieron: ¿vino este extraño o este extranjero para habitar entre nosotros? ¿Habrá de elegirse un juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y le hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaban para romper la puerta. ¿Qué había? Violencia, manería. Ellos tenían un menosprecio hacia los extranjeros. Yo soy extranjero aquí en la tierra y la verdad, la gran mayoría de personas que conozco nos han recibido y nos han tratado muy bien. Pero yo he encontrado gente muy malvada, terrible, nos han dicho hasta lo que ya no. Si tú supieras todo lo que a veces hay que aguantar como extranjero. Y eso es en todas partes. Si tú vas a Estados Unidos, vas a hallar gente que te va a discriminar, que te va a decir hasta de lo que ya no vayas, a donde vayas. Vas a ver que hay gente que tiene aberración hacia los extranjeros. Y eso es símbolo de que la maldad ha subido de todo, el racismo. Hoy en día estamos viviendo en una sociedad conflictuada donde hay racismo. Y es terrible todo eso. Entonces los varones alargaron la mano, los ángeles, metieron a Lot en la casa con ellos, cerraron la puerta, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta, pero ni aun ciegos dejaban de buscar la puerta para hacerle violencia al hombre. ¡Qué grado de maldad, hermano! Fíjate, hay gente que le ha pasado de todo y ni así no cambia. Porque la Biblia dice que al necio, aunque lo malmates dándole con un palo, jamás dejará de ser necio. Qué terrible es la condición del ser humano. Hay gente que Dios ya la ha pasado por juicio y ni así cambia. No cambian sus hábitos, no dejan de maldecir, no dejan de ser gente que andan haciendo lo malo delante de Dios. Pase lo que les pase, no quieren cambiar su vida. Dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más, yernos, hijos, hijas? Todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Cuando la sociedad llega a un grado de descomposición, el juicio viene, mis hermanos. Gloria a Dios. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levántense, salgan de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas les pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Qué le pareció? Como que se burlaba, y al rayar el alba los ángeles le daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer, a tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. ¡Qué tremendo! Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Y esto es un símbolo de lo que va a ocurrir en los tiempos finales. ¿Sabes qué va a tocar hacer cuando venga el juicio sobre este mundo? Va a tocar huir a los montes. Aquí lo dice: escapa.
vete al monte, no sea que perezcas. Va a tocar huir a los montes. Cuando vean, dijo Jesús, en Jerusalén, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que esté en la azotea no descienda a tomar su capa, el que esté en el campo no regrese a la ciudad. Ay de las que estén en cinta, de las que críen en aquellos días, porque serán tiempo de gran tribulación, cual no lo ha habido ni lo habrá después. Y lo que él dijo es que tenemos que huir a los montes. Cuando aparezca esa figura que se llama el anticristo, porque la Biblia dice que Cristo no vendrá, dice 1 Tesalonicenses 2, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se levanta y se va a oponer a todo lo que se llame Dios, a toda forma de culto, tanto que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, y Cristo todavía no ha venido. Que estén en Jerusalén, huyan a los montes, no desciendan a tomar nada de su casa, porque será tiempo de gran tribulación, cual no hubo ni lo habrá después. Y si Dios no acortara aquellos días, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos que estén aquí todavía, esos días serán acortados. Y cuando Cristo venga, dice que aparecerá con poder y gloria, y enviará a sus ángeles a recoger a todos los escogidos de los cuatro vientos. Escapa por tu vida, no mires tras de ti, no pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot le dijo: yo os ruego, señores míos, he aquí, ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá, no es ella pequeña, y salvaré mi vida. Y le respondió: de aquí he recibido también tu súplica sobre esto. No destruiré la ciudad de la que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, pequeña. Sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Y entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y todo el fruto de la tierra. Pero entonces sucedió algo: la mujer de Lot miró hacia atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y siempre se han preguntado: ¿y por qué la mujer de Lot, si el ángel le dijo no mires para atrás? ¿Por qué miró ella para atrás? Porque Dios no se agrada de los que miran para atrás, de los que retroceden. Esta caja de cambio solo tiene para adelante, esta no tiene retroceso. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que alcanzamos salvación por medio de creer en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Yo para atrás fui para cobrar impulso, mi hermano. Yo no dejé nada bueno atrás. Lo que viví en el pasado fue una vida llena de tristeza, de amargura, de soledad, de sentirme huérfano. Hoy en día yo tengo un Padre que me ama, me siento acompañado, lo tengo a Él, lo tengo todo en Él. ¿Cómo crees que voy a mirar para atrás en ningún momento, mi hermano? Y en la vida cristiana vivimos pruebas, pasamos por dificultades, por situaciones de salud, por situaciones complejas, perdemos luego a seres queridos, pero ni aún con todo eso yo no vuelvo atrás. Porque en el mundo no hay nada bueno, yo ya lo probé. Todo lo bueno está en Cristo. Solo Él tiene palabra de vida eterna.
En Él está lo mejor, en Él está la vida. No mires para atrás, es la mano de la vida eterna. Aleluya. Qué duro que durante la pandemia millones de personas abandonaron las iglesias. Y hay muchos que ya andan como que si Dios no existe. Pobrecitos, si no se vuelven al Señor. Pobrecitos. Porque hay un juicio que viene sobre toda la humanidad. La mujer de Lot miró hacia atrás. ¿Y por qué miró hacia atrás? Yo me imagino que decía, ay, no saqué mis joyas, mi dinero que lo tenía, no tuve chance, ángel perverso, ¿por qué no me dejaste sacar mi dinero, mis joyas, mis pinturas, mi vestido, mi casa? Ay, quiero ver cómo se está quemando. Tenía su corazón puesto en las cosas de esta vida. Las cosas de esta vida nos son dadas temporalmente, mis hermanos. Todo es temporal. Nada trajimos a este mundo y te garantizo que nada te vas a poder llevar. Nomás lo único que te va a salir es todo aquello que hagas de obras en Cristo. Tus ofrendas, tu generosidad, tu amor, eso va a seguir contigo porque eso permanece por la eternidad. Las obras del justo, dice, siguen con él hasta la eternidad. Pero todo aquello en lo cual nos afanemos es temporal, es para esta vida. No te lo tomes tan en serio, tan a pecho, porque esta vida es temporal. Disfruta de ella. Ayer fuimos a predicar, cada 15 días vamos a un centro de rehabilitación, a Ezequiel Monte, donde hay muchos internos. Vamos y les predicamos, les estamos compartiendo. Y entonces les dije, hermanos, de aquí nos vamos a ir para la Sierra Gorda, Queretano. Nos vimos, está muy hermosa la sierra, ha estado lloviendo ya, se ve muy verde. Y entonces les dije, miren, la reunión en la Sierra Gorda va a ser hasta las 4 de la tarde. Pasémonos un ratito al río. No, hombre, tiene mucha agua, ¿no? Pero exagerado de agua, de verdad. Y entonces fuimos, ¿verdad?, al río, allá a la higuera, y ahí estuvimos comiendo mangos, ciruelas, y entonces estuvimos en ese lugar disfrutando, ¿verdad?, de la naturaleza. Y ya por la tarde nos fuimos a Extorax, estuvieron hermanos de Camargo y hermanos de Extorax, y estuvimos ahí, ¿verdad?, reunidos con ellos, compartiendo la palabra del Señor nuestro Dios. Pero yo dije, qué hermoso, Señor, venir a un lugar como este. Muchas gracias, Padre, poder estar en este manantial, el río cristalino, metidos en el agua. Algo muy precioso realmente en ese lugar. Entonces yo he aprendido a hacer la obra, el ministerio de Dios, pero a la vez disfrutar de las cosas buenas que Dios nos da, porque si no vas a tener una vida vacía. Disfruta de lo bueno, de la naturaleza, de las cosas buenas que Dios te da. ¿Cuántos dicen amén? La mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Se saló su vida. Qué terrible. Se saló su vida. ¿Todo por qué? Porque miró para atrás, porque no valoró lo que Dios había hecho, porque no valoró la misericordia del Señor y miró hacia atrás. En el libro de Ezequiel 16:49, Ezequiel 16:4-9, dice la Biblia: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermano. Mira cuál fue la maldad de Sodoma según Ezequiel 16:49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Ezequiel 16:49. Número 1, ¿cuál era la maldad de ellos? Soberbia. Esta palabra, en lo personal, me habló profundamente.
que los seres humanos tendemos a ser soberbios, creer mucho. Yo empecé a leer la vida de Abraham y Abraham decía: Señor, apiádate de mí porque soy polvo y ceniza. ¿Sabes qué? No había en Abraham soberbio, aunque era muy rico, tenía muchas posesiones. No había rastro de soberbia en él. Él decía: yo soy polvo y soy ceniza. Claro, los de Sodoma se creían. Parecían cretanos. Algo ya se rieron. Los de Sodoma se creían, pero mucho, ¿verdad? Exagerado. Esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Ellos eran soberbios, altivos, gente que se creían mucho, que miraban para abajo a los demás, personas demasiado altivas, muy alzados, muy alzaditos, ¿verdad? Esa fue la maldad de ellos. Dios aborrece la soberbia. Dice que Él resiste al soberbio y le da mayor gracia al humilde. Aprendan de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar reposo para sus almas. El diablo es soberbio, hermano. Él dijo: yo pondré mi trono también igualado. Lo pondré junto al altar de Dios, junto a los lados del norte, junto al monte santo. Ahí edificaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Y Dios lo derribó a tierra, lo fulminó por andar de alzadito y soberbio. La soberbia no es nada bueno. Y mira, nuestra naturaleza muchas veces nos incita a eso, a ser soberbios, a creernos mucho, pero a eso no le agrada al Señor nuestro Dios. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Fueron soberbios. Número 2, tenían saciedad de pan. Ten cuidado cuando tus bienes se aumentan. La gente no se aleja de la iglesia cuando tiene problemas. Ahí están de rodillas pidiéndole a Dios que les ayude. ¿Sabes cuándo se alejan de la iglesia y de Cristo? Cuando tienen saciedad de pan, cuando ya creen que ya les va bien, cuando sienten de que la vida ya les sonrió, cuando Dios ya los bendijo. La saciedad de pan, el estar muy saciado, es un autoengaño en la vida de la persona, porque cree que ya es autosuficiente. Por eso es que David, cuando oraba a Dios, le decía: Señor, no me des pobreza porque puedo robar, pero tampoco me des excesivas riquezas porque puedo blasfemar y decir que Dios no lo necesito. Dámelo suficiente para la vida. Entonces los de Sodoma tenían saciedad de pan. El otro día me dijo una señora, nosotros los mexicanos, no somos como los centroamericanos, que somos unos muertos de hambre. Aquí hay comida de americanos. Ten cuidado, tú estás hablando, mira, dices que sos cristiano. Ten cuidado. Los de Sodoma se creían mucho, creían que tenían saciedad de pan. Y miren lo que terminaron. De verdad, así me dijo, ¿no? Y entonces me estaba discriminando, ¿verdad? Y uno dice: wow, Señor, ten misericordia, pobre señora, realmente. Y entonces la gente es así, hermano, no toda la gente, pero hay gente que es muy alzadita y muy soberbia. El problema de Sodoma y Gomorra es que lo tenían todo. Estamos llegando a un tiempo, en una sociedad donde nuestros hijos lo tienen todo, hermano. Yo me sorprendo y digo: wow, mis tiempos, no, hombre, comer lo que estos muchachos comen, comerse una hamburguesa era un lujo. Yo no sé si usted se acuerda, no, hombre, menos ir al cine, era un lujazo. Tener un balón nuevo, no, hombre, olvídate. ¿Cuántos de nosotros crecimos sin una consola? Tú oías que alguien tenía por ahí una pistolita ahí que disparaba, ¿verdad? Los patos y todo eso. Y yo decía: wow, ese niño, ¿cómo tiene todo eso? Yo no tengo nada. Pero hoy nuestros hijos tienen saciedad
lo tienen todo, pero cuando lo tenemos todo, tenemos que ser cuidadosos porque puede entrar la soberbia. Mira que sigue diciendo el texto bíblico. ¿Por qué destruyó Dios a Sodoma y Gomorra? Eran soberbios, tenían saciedad de pan, estaban saciados, lo tenían todo, no les hacía falta absolutamente nada. Nunca le des todo a tus hijos, te vas a hacer un daño. Yo no te doy todo. A mi hijo yo lo voy a dejar, pero luego lo dejo que se regrese en camino. ¿Por qué? Porque hay sabiduría en eso. Él va a aprender a valorar la vida. Pero si uno viene y le da todo lo que ellos quieren, los vas a echar a perder, los vas a destruir. No se les da todo, se les va dando conforme la mesada, algo mensurable. Ay, pero es que mis compañeros andan que miles, hay de los que andan, que se pierdan. Pero el mío, yo no quiero que se pierda. Le voy a dar lo necesario. ¿Por qué? Porque cuando la gente tiene todo, mira qué manera. Tenían abundancia de pan, saciedad de pan, y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. ¿A qué le llevó esa abundancia? A la ociosidad. ¿Sabes qué hacen los chavos en la universidad? Como tienen abundancia y ociosidad, llegan a la ociosidad, se van a comprar vino y ahí donde vive alguien de los foráneos, ahí se emborrachan. Todo ese dinero que los papás le dan a manos llenas, lo termina en la cantina, termina en la vinatería, termina siendo consumido en vino, y el vino le lleva a las drogas y a una vida destructiva. Estos son males que hay hoy en día en nuestra sociedad soberbia, el estar demasiado saciados de pan, y eso le lleva a la abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, al ocio, al estar, ¿verdad?, de ociosos, sin hacer nada, simple y sencillamente emborrachándose, bebiendo, una vida destrampada, en discotecas, en una vida disoluta, consumiendo drogas, viviendo una vida totalmente destrampada. Eso les llevó, ¿verdad?, la abundancia. Entonces, veamos cómo estamos nosotros criando a nuestra familia. ¿Sabes tú que los ricos normalmente terminan donando todo su dinero y no se los heredan a sus hijos, les heredan lo necesario? ¿Sabes por qué? Porque dicen es que si se los heredamos todo, los vamos a echar a perder. Por eso hacen fundaciones y mejor donan todo lo que tienen, porque ellos no quieren ver perdidos a sus hijos. Que les cueste, que se esfuercen. Porque de otro modo, si uno les da todo manos llenas, se van a volver ociosos. Y entonces eso es un mal que está imperando hoy en día. La ociosidad. Gente que solo vive divirtiéndose, no tiene propósito en la vida más que ser egoístas y divertirse. Y eso es la misma descomposición social que estamos cosechando en nuestra sociedad. Abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. O sea, una sociedad tan egoísta que nunca hicieron nada por el afligido y por el necesitado. Nomás para acá, nomás para acá y nomás para acá, y nunca compartían absolutamente nada, nunca hacían nada por el afligido y por aquel que estaba necesitado. Vieras qué bonito cuando vamos a servir al centro de rehabilitación, porque hay internos que se acercan y nos dicen: oiga, pastor, oiga, don, ¿qué cree? Dice que ya tengo 3 meses aquí, no he tenido visita. No me dejaron para unos panes. Y no es la gran cosa que le dejas, porque los padrinos tampoco les permiten dejar, de verdad, grandes cantidades. 50 pesos por interno de los que no tienen visita.
Bailan en una pata, pero con 50 pesos se comen 10 panes, tienen para 10 días de comerse un pan diario. Imagínate, nosotros regresamos a los 15 días, pero disfrutan esos 10 días comiéndose un pan. Y sientes bien bonito porque dices, wow, estos 50 pesos, con gusto lo dejo. Y saben los hermanos que nos acompañan, todos ellos recogen, ¿verdad? Quienes no tienen visita, de los muchos internos que hay ahí en Ezequiel Montes. Y entonces llevamos los nombres y a cada uno le vamos a anotar 50 pesos. Qué bonito, mis amados hermanos. ¿Qué me encantaría a mí que un día me dijeran, quizás ustedes no sabían, me digan, pastor, queremos mandar unos 150 bolillos al centro de rehabilitación? Esos muchachos van a ser felices con un bolillo. ¿Cuánto te va a costar 100 bolillos? En la Letarón 250 pesos. Pero es muy bonito realmente compartir y ayudarle al necesitado, aquel que está padeciendo, que está pasando necesidad. ¿Sabes tú que al final de los tiempos el Señor dice que pondrá las ovejas a la derecha, los cabritos a la izquierda, y le dará los de la derecha bienvenidos, benditos de mi Padre? Hereden el reino eterno preparado para vosotros, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Estuve desnudo y ustedes me vistieron. En la cárcel me visitaron enfermo y vinieron a mí. Y le dirán los justos, cuando te vimos hambrientos, necesitados, en la cárcel, cuando te vimos en el hospital, cuando ustedes lo hicieron a uno de estos pequeños, ¿qué dice la Biblia? A mí me lo hicieron. Pero le dirá a los otros, aléjense de mí, hacedores de maldad, malditos al fuego eterno del infierno, porque tuve hambre, ustedes no me dieron de comer, desnudo y no me vistieron, en la cárcel no me visitaron, enfermo y no vinieron a mí. Y ahí se ve el lloro y el crujir de dientes de muchos. El colmo de una sociedad que se ha endurecido, que ha llegado al colmo de su maldad, es una sociedad que no tiene amor ni compasión por el necesitado, por aquel que está en dificultades, por aquel que está pasando la mano, por aquel que está en una vida destructiva. No hay esa misericordia. Y sabes, Dios dice en su palabra, misericordia quiero y no sacrificio. Yo quiero que ustedes sean misericordiosos, que aprendan a dar, a compartir. Este ministerio ha sido un ministerio compasivo y hemos tratado de ayudar a cuando nosotros podemos dentro de nuestras posibilidades. Y así tenemos que seguir, hermanos. Así tenemos que seguir. Sigamos trayendo despensa. Fíjate, tú no tienes idea cuántas familias se han ayudado con la despensa que luego nosotros traemos. De verdad, hermanos. Hay personas que llegan con necesidad que no tienen que comer y les digo, mira, llévate esta despensa, y ven la alegría en su rostro. No podemos dejar de ser misericordiosos. Sodoma y Gomorra fue destruida porque eran soberbios, tenían saciedad de pan, tenían excesiva ociosidad, eran ociosos, y porque dejaron de atender las necesidades de los demás. No atendieron al menesteroso, no atendieron al que estaba en dificultades, no atendieron a aquel que estaba pasándola mal en su situación. Yo voy a pedirte que nos pongamos en pie por un momento. Dios nos llama por medio de esta palabra a la reflexión, mis hermanos, porque Dios espera mucho de nosotros. Él nos ama, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, somos la luz de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Terminando el servicio, fíjate,
contactamos a un hermano, pero tuvo que salir de viaje a Aguascalientes. Y un hermano que estaba colgando un librero, pero él no tiene la manera de poder traerlo a la iglesia. Habrá un voluntario que me diga: pastor, yo voy a ir a traerlo en mi camioneta, alguien que tenga alguna camioneta con cajuela, parrilla grande allí, para cargar un librero. Saliendo del servicio, por aquí está el hermano, para que lo podamos traer, lo podamos cargar. ¿Habrá alguien que pueda hacerlo? Una mano levantada. Que diga: yo voy a ir a cargar ese librero. Es cerca, es aquí en Geoplaza, Avenida de la Luz, abajito. Tardarás 15 minutos allí, 15 en regresar, 30 minutos, unos 45 minutos más. ¿Quién puede? Tú puedes. Muchas gracias. Dios te bendiga. Ven, ponte aquí al lado de mi hermano. Allá, que levantó la mano. Amén. Oremos, hermanos. Padre, agradecemos tu presencia en medio de nosotros. Gracias porque eres nuestro Padre y eres nuestro Dios. Sodoma y Gomorra eran ciudades muy prósperas, tenían saciedad de pan, tenían saciedad de abundancia, tenían todo lo que ellos necesitaban, pero carecían de ti, Señor. Su corazón se infló por tenerlo todo y fueron destruidos. Se quemaron por la maldad que albergaron en su corazón. No hay ninguno de nosotros que sea bueno, todos hemos hecho lo malo. Y nomás te pedimos, Dios, que tengas de nosotros misericordia. Nos perdones, nos ayudes. Y que Dios, en esa misericordia, Señor, Padre, podamos hallar gracia delante de ti. Queremos decir como Abraham: acuérdate, Dios, que solo somos polvo y ceniza. No somos nada más que eso. Desnudos venimos del vientre de nuestra madre. Desnudos regresaremos a ti, Señor. Ayúdanos a no poner nuestro corazón en las riquezas, a no ser como la mujer de Lot, que miró hacia atrás y valoró más las cosas de este mundo que su propia vida, de su propia salvación. Ayúdanos, Dios, a echar mano de la vida eterna. Queremos estar contigo por toda una eternidad. Creemos en tu Hijo Jesucristo y queremos pedirte, Padre Celestial, que nos ayudes a permanecer fieles hacia ti, a no mirar atrás, Señor, porque si alguno retrocede, dice tu palabra, no agradará tu alma. Señor, muchas gracias. Muchas gracias. Llévanos con gozo, con paz, con alegría a nuestros hogares, y que el amor y la presencia tuya gobiernen sobre nuestros corazones. Señor, gracias. Danos tu bendición, danos tu gozo y tu alegría en nuestra vida. Muchas gracias, en el nombre de Jesús.